y damos tiempo que se incorpore el otro. Bien, estamos de vuelta para continuar con la segunda hora académica para el día de hoy. ¿Alguna pregunta acerca de los 3 primeros pasos? Fíjense que en el enunciado está la hipótesis. Las hipótesis siempre vienen en forma de preguntas, ¿cierto? Porque es lo que deseamos probar. Es mayor a lo que afirma el ingeniero que él lo está afirmando porque viene del laboratorio. ¿Okay? Entonces, en la evaluación, yo les voy a decir si es mayor, es menor o pruebe contra la alternativa que es diferente. ¿Ok? En la evaluación, yo les especifico cuál es el sistema de hipótesis que se va a plantear. ¿Estamos claros? Porque ese sistema de hipótesis también es muy a criterio del investigador. Es muy a criterio del equipo multidisciplinario que interviene en el proyecto de construcción. ¿Estamos claros? Entonces, en la evaluación, vuelvo y repito, lo van a tener en el enunciado. Y ya voy a ser más directa, pues ya le voy a decir que pruebe contra la alternativa que sea mayor a tanto, a 2, o a 3, a 50, o menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso no tiene por qué ser duda. El segundo paso también se va a especificar en el enunciado. Y el cuarto, sí lo tienen que saber. El tercer paso, sí lo tienen que saber ustedes. Ya de eso se trata. Tienen que ubicarse en cualquiera de estos 2 escenarios. Por favor, traten de grabarse esto. En qué caso se utiliza la distribución Z y en cuál es el único caso en el que se utiliza la T de Student. Es en este. Varianza poblacional desconocida y tamaño muestral pequeño. ¿Ok? Y grados de libertad. Entonces, como la muestra es pequeña y además no conozco nada acerca de la población, entonces hay mucha variabilidad. Tengo que corregirla a través de la T de Student. ¿Sí? Entonces, con esos grados de libertad y el nivel de error que me están especificando en el enunciado, que es 001, fíjense que por eso es que aquí el alfa no está dividido entre 2. En el caso de la estimación entrábamos con alfa medio, pero en el caso de la decisión tiene que tener cuidado. Pueden entrar con el alfa medio o con alfa completo. Aquí está. Estamos entrando con el error tipo 1 o alfa completo, 001 y new, que son grados de libertad, 5. Entonces obtengo el T crítico obtenido por tabla. El paso 3 es exclusivamente por tabla. Es donde van a utilizar la tabla. Entonces es 3,365. Ok, muy bien. Aquí está. Lo tienen en el enunciado. 3,365. Cuarto paso, ahora la prueba observada con los datos muestrales. Ya fijé el test apropiado y es el de una cola. Y por tabla calculé ese punto crítico. Fíjense. 3,365 es este punto que me divide el área o probabilidad de rechazo del área o probabilidad de aceptación. Entonces, una vez que ya tengo todo esto claro, entonces utilizo el muestreo, porque para eso se toma una muestra de 6 mediciones con estos estadísticos. Es decir, este es otro promedio y otra desviación diferente a la anterior. ¿Estamos claros? Aquí tengo un mu, pero aquí tengo un X muestral, una media muestral, ¿sí? Entonces, bueno, ahora voy a utilizar ese muestreo. 95,2 menos mu. ¿Cuál es el valor que deseo probar? El 95. La desviación muestral, porque no conozco nada acerca de la población. Pero sí hice el estudio de suelo y sí tengo la desviación muestra. Y el tamaño muestra que se resuelve y le da el T observado con los datos muestrales. Ahorita sí, el muestreo me va a dar un indicio suficiente como para aceptar o rechazar este supuesto que me afirma ese ingeniero. ¿Ok? Ojo, lo que puede ser verdad para una persona no necesariamente es verdad para la otra. ¿Sí?
Entonces, por eso es que cuando hablamos de ciencia y hablamos de estadística y en el campo laboral hay que probar. Si usted no prueba, corre el riesgo de cometer errores. Y si se equivoca, simplemente le dicen chao, adiós, no lo queremos más en esta empresa y hay otros que vienen detrás de ustedes queriendo también ese mismo trabajo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos para no equivocarnos? Bueno, utilizando un procedimiento de decisión que solo te lo da la estadística. Es la única asignatura que te toma en cuenta los errores. Ustedes no van a encontrar otra asignatura donde se estudien los errores. Entonces, en estadística se estudian los errores y se le calcula la probabilidad de cometerlo y de controlarlo. Entonces, con un muestreo, porque ese suelo no lo conocemos completo. Entonces, no tenemos la certeza segura, la veracidad o falsedad de que mío es exactamente 95. No lo sabemos, pero cuando lo probamos, sí. Entonces, ahora el quinto paso es comparar. ¿Comparar quién? Este cero, comparar el paso 3 con el paso 4 o viceversa. Es decir, T sub 0 es menor o igual al T obtenido por tabla. Es menor. Fíjense, el muestreo, que el estadístico muestral, la distribución probabilística del estadístico T de student, me está dando menor que el obtenido por tabla. Entonces, fíjense ustedes, C, o lo que es lo mismo, 0,1 está más cerca aquí del 0. Recuerden que esta es la variable tipificada. Esta es la tipificación de la variable en el proceso de muestreo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? De lo contrario, X se tipificaba, ¿sí? Y se convertía en un Z o un T. Entonces, ya sabemos que el eje de simetría es exactamente en 0. Entonces, el muestreo me está dando indicios suficientes como para aceptar. Entonces, como es menor, quiere decir que está en la zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula H sub 0, que siempre es la que se desea probar. Y si esto se acepta, es porque es verdadero, y entonces se concluye que el grado de compactación promedio de las capas que componen ese terraplén no es mayor, sino que es exactamente igual. Entonces queda probado esa hipótesis. Es cierto lo que me afirmaba el ingeniero. Ah, pero lo probé. ¿Alguien levantó la mano? Ajá. Profe, no estoy compartiendo pantalla. Vamos a compartirla. Gracias, gracias. Siempre se me olvida algo. Entonces, bueno, vámonos al ejercicio. Fíjense entonces, ahora sí estamos compartiendo. Paso 1, paso 2. Fíjense que en el paso 3 ya habíamos, antes de que el sistema nos abortara, ya teníamos el T sub C crítico por tabla. Ya queda definida quién es el área o zona de rechazo y quién es el área o zona de aceptación. Utilizamos nuestros datos muestrales. Ahora en el paso 4 sí vamos a utilizar un T sub 0 con el muestreo. Fíjense que voy a tener dos medias, pero una es mu, que es igual a 95, que es lo que deseo probar, y tengo el muestreo, que es la media aritmética muestral, 95,2. La desviación y el tamaño muestral, y me da 0,011. 0,011 ahora es mayor o menor que el T crítico. Es menor, quiere decir que se encuentra el muestreo, me están dando indicios suficientes como para aceptar la hipótesis nula, que es la que siempre se desea probar. Entonces, si se acepta que mu es igual a 95, entonces se concluye que lo que afirma ese ingeniero es cierto, es 95 y no mayor. ¿Estamos claros? Y queda demostrado que es cierto. ¿Ok? ¿Y con cuál habilidad es cierta? Con un nivel de confianza o con un nivel de significancia del 95%. ¿Estamos claros? O lo que significaría lo mismo, con una probabilidad de 0,95, ¿cierto? Si esto es apenas 0,05,
toda el área bajo la curva es 0,95. Entonces quiere decir que con una probabilidad del 0,95 usted acepta que μ es verdadero. Y es una probabilidad bastante alta. Pero recuerde que también está aceptando que es 0, 0, 1 de error. Perdón, aquí hay un error. Aquí se acepta un 99% de confianza. ¿Sí? Aquí acabo de ver un error en la unidad didáctica, por favor, corrijan. Entonces, se concluye que el grado de compactación promedio de todo ese suelo no es mayor. Ah, perdón, aquí está bien, no es mayor a 95. Eso está bien, eso está bien. Perdón. No es mayor, es igual, es cierto. Pero si usted está aceptando, y usted está aceptando esa hipótesis con un 99%, pero quiere decir que también está aceptando un 1% del error. Pero el error es más pequeño que la aceptación. ¿Ven? Entonces, es más probable que sea igual a 95 que menos probable, ¿sí? Entonces, fíjense que al incorporar la probabilidad y la confianza, ya usted demuestra la veracidad o falsedad de una hipótesis. Ese es el procedimiento. Así es sencillo. Mire, no hay que escribir mucho ni extenderse. Hay que plantear, hay que controlar, fije el test apropiado, utilice el muestreo y compárelo. Y aquí nos está dando el muestreo es un indicio suficiente como para aceptar o rechazar una hipótesis nula, que siempre es lo que se desea probar. ¿Estamos claros? Así de sencillo. Y en este caso se utilizó, se incorporó la T de Student por ubicarnos en el escenario 2 de la distribución muestral. ¿Ok? Así estamos controlando el error tipo 1. Con una muy poca probabilidad de equivocación, usted va a aceptar esa hipótesis como verdadera. Pero ahora, fíjense este otro ejemplo. Ahora, en ese procedimiento controlo el error alfa. Ahora lo voy a calcular. Ahora voy a ver cómo calculo los errores y ver con cuánta probabilidad me equivocaría. Este enunciado dice así. Un ente gubernamental afirma que el estudio hidrológico en una cierta población arrojó en promedio 5.000 precipitaciones, con una desviación de 120 precipitaciones. Mire, punto y seguido, aquí comienza otra idea. Un ingeniero tomó una muestra de 50 observaciones para la construcción de una obra hidráulica, obteniéndose un promedio de 4.970 precipitaciones. Fíjense que al principio es la generalidad. ¿De qué me están hablando? De un estudio hidrológico. ¿Quién es la variable? Precipitaciones. Entonces, y recuerden que siempre se busca información en los entes oficiales. Primero usted busca información en aquellas instituciones oficiales. Todo lo que lleva esas instituciones oficiales del Estado se supone como verdadero. Entonces, primero se busca información en ellos, lo que se llama el INE de estadística. Todos tienen que tener todas las estadísticas que se producen en el país, y sus propias estadísticas. Es un país que está todo al atraso, es un país que no planifica, un país que no organiza, es un país donde no se la ciencia, estamos claros. Entonces, este me afirma que ¿cuál es este promedio? Mu. ¿Y cuál es esta desviación poblacional? Quiere decir que aquí sí se porque el ente pudo conocer, tuvo los datos y determinó sus parámetros, ¿sí? Pero entonces ahora vengo yo como ingeniero, tomo una muestra de 50, porque tengo como proyecto una obra hidráulica, entonces me dio un promedio 4.970. Y yo digo, bueno, pero el muestreo me está dando menor de lo que me dice el ente gubernamental. Bueno, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el ingeniero cometa un error tipo mío es 5.000? Es decir, voy a
voy a rechazar ese supuesto si es verdadero, con cuánta probabilidad me equivoco. ¿Lo ves? Segundo, ahora, ¿cuál es la probabilidad? Un error tipo 2 con un mu en 1000 va a un mu de 460, que supuestamente lo acepta con error 2. Entonces, en el estamos conocidas las varianzas poblacionales, aquí está. Si se conoció la desviación es porque previamente se conoció la varianza. Ojo, ese error lo cometieron muchos en ingeniería civil y por eso salieron tan mal. Por favor, a este nivel no cometan ese mismo error. Fíjense en la grafiquita, se los digo una y mil veces. Si se conoce la varianza, raíz cuadrada es la desviación. Si me están diciendo que se conoce la desviación es porque previamente se conoció la varianza. Entonces nos ubicamos en el es dato, la variabilidad de la población es dato. Evidentemente no importa, voy a utilizar la distribución. Fíjense mejor, pero si hubiese sido una menor, que los hagan como una muestra, igualmente se van a considerar Z y van a obtener el mismo resultado. ¿Okay? Escenario número 1, conocida la variabilidad de la población, suponemos que Z tiene una distribución perfectamente normal, tal y cual. Quiere decir que vamos a utilizar la tabla de la distribución normal, no la t-student. ¿Quién es alfa? La probabilidad de rechazar un supuesto cuando es verdadero. Entonces, H sub 0, la hipótesis nula, es igual a 5000. Versus la alternativa de que sea menor. Fíjese, yo tomé una muestra y dio menor. Entonces voy a consistir. Entonces fíjense, el error voy a estar la cola de los negativos. ¿Cierto? ¿Sí o no? Es la prueba de una cola y debería de ubicarse aquí. Entonces, bueno, vamos a... Entonces, el Z para poder ubicar la probabilidad. Si me están pidiendo el error, es porque es una probabilidad y es un área de la curva y vamos a calcular esa probabilidad tal cual como lo hicimos en la unidad número 2. Entonces, tipifican a la variable, solo que ahora estamos considerando aquí un error de muestreo. Entonces, tengo X muestral, que es 4970, porque es el muestreo que yo tomé como ingeniero, versus lo que plantea el ente gubernamental, que es 5000 como parámetro. ¿Ok? Mire, contrastamos estas dos entre el error de muestreo. Y obviamente, entonces me da negativo, cerca de menos 1, entonces voy a ubicar un área bajo la cual hasta un valor de menos 1,77. La población era 4970 y me dio menos 1,77. Ahora vamos a buscar cuál es la densidad en la tabla. Vuelvo otra vez a repasar la tabla para quienes no la dominan, porque en la unidad 2 la mayoría salió muy mal. No dominan lo que es área bajo la curva, no dominan lo que es la variable X, no dominan cuándo la tipifican. Una cosa es la variable objeto de estudio y otra cosa es la probabilidad. Y la probabilidad es un área bajo la curva. Si me dicen que la probabilidad de la mediana, quiere decir que una mediana me divide a el diagrama en dos partes iguales. ¿Okay? Área por acá era 0,5, otra área para allá era 0. Entonces nada más buscaban que el Z era 0. Y bueno, tenían la probabilidad. Entonces, aquí mismo, ahora tengo un Z de 1,77, nos ubicamos a los Z negativos 20, ubicamos la parte entera y el primer decimal, es decir, 1,7 negativa. Y la hacemos con la centésima parte, ¿ok? Que es, como me da 1 menos 1,77, el segundo decimal lo ubico
horizontalmente. Hago coincidir esa columna donde está ese segundo decimal con verticalmente la parte entera y el primer decimal. Y le da que esa área bajo la curva acumulada hasta menos 177 es 0,384. Y listo. Así de sencillo. Aquí tienen la medida de la hipótesis cuando es verdad, porque partimos del hecho de que es cierto. ¿Sí? Porque hoy el ente gubernamental no me va a dar datos falsos, ¿cierto? Ojo, ahí sí estaríamos muy mal. Pero en todo caso, con probabilidad de me equivocara, entonces fíjense lo que se interpreta de alfa. Este significa que en base a 50 observaciones, era que la H sub 0 sea errónea con una probabilidad del 0,384. ¿Okay? Porque voy a rechazar un supuesto siendo verdadero y quiere decir que lo estoy aceptando como erróneo. Pero ¿con cuánta probabilidad me equivocaría? Con 0,0384. Y esto es una probabilidad muy mínima. Quiere decir que hay una alta confianza de que sí es igual a 5000. Ahora el beta. Ahora vamos a suponer una hipótesis falsa, como si fuera verdadera. Beta es aceptar un supuesto, lo a suponer como verdadero, pero que es falso. Ya sabes, exactamente verdadero es 5000. Entonces, asúmelo ahora, en vez de 5000, asumas una que es falsa, como si fuera verdadera, para que encuentres el error. ¿Sí me explico? Entonces, procedemos de la misma manera. Vamos a sustituir los datos, pero ahora mi 1 es 5000. Ahora voy a aceptar como verdadera 4960 cuando realmente es falsa. Entonces, ahora un Z positivo de 0,59. Entonces, 0,59 hacia allá me va a dar lo que es beta. ¿Sí? Porque siempre los errores se ubican en los extremos. Entonces, vamos a ver con cuánta probabilidad yo acepto esa hipótesis falsa, porque lo verdadero es 5000. Y con cuánto me equivocaría. Es decir, aquí estoy cometiendo el error. Estoy aceptando una hipótesis falsa. Bueno, entonces quiere decir que la probabilidad de Z es los mayores a 0,59. Vámonos, pero, ojo, seguimos utilizando el marco metodológico de la unidad número 2. La tabla me da el complemento, me da los menores hasta 59, entonces todo que en toda el área bajo la curva, el resto, la probabilidad obtenida por, entonces me está dando la probabilidad que necesita. Veamos entonces que beta es 1,07224 obtenido por tabla. Por tabla obtengo de finito a acumulada de 0,59. Pero ese no es beta, es el otro lado, ¿ok? De 0,59 hasta más infinito. También se equivocaron en eso. ¿Okay? Yo no sé si es que no estudiaron, pero yo lo único en clase, en cada encuentro explico el manejo de la tabla. 0,59 no lo voy a encontrar en la tabla de los Z negativos, lo voy a encontrar en la tabla de los Z positivos. Se equivocaron en eso también, algo tan sencillo como es el manejo de una tabla. Un ingeniero tiene que manejar cualquier tipo de tabla, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Y lo expliqué miles de veces. Y durante la unidad 3 también lo explico una y mil veces. Así que no se justifica que se estén equivocando. Si lo tienen malo es porque no estudian. Aquí hago un llamado a la conciencia, un llamado es lo cierto, porque las notas estuvieron muy, muy malas. 5. Ubico verticalmente en la primera, en el y el decimal. Es decir, 0 unidades y de busco horizontalmente
el otro decimal, el segundo, es decir, la centésima parte número. Recuerden que es décima, centésima, matemática de cuarto grado, ¿ok? O de tercer grado. No puede ser que se equivoquen y que no sepan que es una décima y una centésima. De verdad que ahí no cabe un tipo de lógica. Entonces, 0, 5, 9. Lo hacen coincidir y te da la probabilidad. Vuelvo y repito, la tabla le está dando una probabilidad acumulada desde infinito hasta ese valor de z. Toda la probabilidad de todo el espacio muestral, porque aquí estamos hablando de poblaciones infinitas, y ya lo explicamos en la unidad 2, que son espacios muestrales infinitos. Pero por el segundo axioma básico de la probabilidad es 1. 1 de área bajo la curva menos el área que consigo por tabla, me da entonces la probabilidad solicitada. Eso tenían que hacerlo en el examen. Ahora aquí en la unidad número 3 lo seguimos utilizando porque es base. La inferencia estadística utiliza todo el marco conceptual y metodológico que hemos visto hasta ahora. Si no lo dominan, pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar. Entonces, 0, 72, 1 menos esa probabilidad obtenida me da la probabilidad de que es con 0,27 comete el error de hacer un supuesto verdadero que es 4.960 cuando realmente ese es falso porque lo verdadero es 5.000. ¿Estamos claros? Entonces, alfa y beta son probabilidades. Probabilidad de rechazar un supuesto siendo verdadero. 0,03. Cuando usted la rechaza y es verdadera, comete un error. Pero cuando usted acepta un supuesto falso como verdadero, también comete el error. Se va a aceptar ese supuesto falso con 0,2776. ¿Vamos claro? Esto ya aquí he explicado 2 ejercicios tipo examen para la próxima semana, ¿ok? Entonces, fíjense que esto es teoría de la decisión para una media. Ahora voy a explicar las pruebas de hipótesis para 2 medias. Si se entendió sobre una media, se entiende cuando es para 2. Porque recuerden que ya habíamos mencionado situaciones donde existían 2 poblaciones. Una población y cada una con sus parámetros poblacionales. ¿Ok? Cuando digo parámetros ya se refiere a la población. Si digo medias y varianzas poblacionales, bueno, y por lo general desconocidas porque los jóvenes, los espacios en poblaciones estudiadas en ingeniería civil son desconocidas, son infinitas, lo acabo de decir. Y fundamentalmente debe ser la diferencia entre ellas dos, compararlas a una. ¿Sí? Entonces existen situaciones reales y experimentales donde se observan cambios también. Una cosa es estimar y probar y una decisión y otra cosa es probar algún cambio y se pueden hacer comparaciones. Por ejemplo, nosotros hablábamos en situaciones en las que habían 2 poblaciones, ¿cierto? Vamos a buscar la lámina donde teníamos 2 poblaciones, las imágenes. Vamos a ubicar una pizarra virtual donde teníamos 2 poblaciones. Aquí lo tenemos, 2 poblaciones, ¿ok? A la que le esté investigando una misma característica X, ¿ok? Esto lo vimos cuando le aplicamos el procedimiento de estimación al caso de 2 poblaciones, ¿cierto? Y fundamentalmente nos daba la diferencia entre esas 2 poblaciones, ¿ok? Para tomar una decisión. Pero se puede dar de una misma población, tomen un tipo de
Por ejemplo, cuando tenemos un concreto, ¿sí? Una mezcla patrón básica de concreto, y entonces tenemos una muestra, ¿sí? Tenemos con los 4 elementos básicos de un diseño de muestra. Pero resulta que nosotros como ingenieros nos interesa mejorar ese concreto, nos interesa probar, pues. ¿Cómo lo mejoramos? Bueno, agregando un quinto elemento que es el aditivo. Hoy en día, adiciones, ¿ok? Hay aditivos, retardador de fraguado, acelerador de fraguado, aditivos que mejoran la resistencia. Entonces, bueno, nosotros tenemos una mezcla patrón y luego le introducimos ese aditivo. Y luego obtenemos otra muestra y probamos si de verdad hubo un cambio o no y decidimos. ¿Ok? Puede ser que usted las compare y decida, o puede ser que de una misma población se tomen 2 muestras y ve si un cambio. Así como cuando se lanza un nuevo medicamento al mercado. Bueno, si su medicamento ya se ha dado a una población de enfermos. ¿Sí o no? Usted tiene una población de enfermos, el original, ¿ok? Entonces muestra y da unos resultados, ¿cierto? Pero luego a esa población enferma le da el medicamento, espera el tiempo y luego vuelve a tomar otra muestra de esa misma población, pero en la cual se ha introducido un cambio. Se prueba si el medicamento funcionó o no funcionó. Así es como hemos llegado hoy en día a todo lo que tenemos en la vida cotidiana, con pruebas, probando hipótesis. Entonces, el proceso es exactamente igual, ¿ok? Entonces, hay situaciones en las que tienes dos poblaciones que pueden ser desconocidas, diferentes o similares y tomar una decisión, o tienes de una misma población, se le introducen cambios y luego hacer las comparaciones respectivas para ver si ese cambio surtió efecto o no, o simplemente no. Entonces, si es no, busco otro medicamento o busco otro aditivo dependiendo de mis necesidades o de las necesidades que tengamos en la obra. Entonces, las pruebas estadísticas sobre 2 me sirven, es un gran apoyo para conocer cuestiones de confianza y nada. ¿Ok? Cuando hablamos de confianza es porcentaje, pero esto quiere decir que vamos a investigar, conocer y probar con una probabilidad. La probabilidad sea más alta de azul verdadero que la probabilidad de cometer errores. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, planteamos nuestro procedimiento de decisión, pero ahora sobre 2 medias, ¿ok? Y controlando el error tipo 1 o alfa, que es el error más crítico. Alfa es más crítico que beta, en el sentido de que más fácilmente podemos cometer a alfa porque difícilmente vamos a aceptar un supuesto falso, porque usted lo está viendo, lo está observando, usted le da, no lo acepta. ¿Que sí? Tengo mis dudas sobre eso. Entonces, difícilmente va a cometer el error beta, pero el error alfa sí. Entonces, fíjense, el primer paso, el sistema hipótesis. Ahora tenemos la comparación de 2 μ1 menos μ2. Ahora la alternativa es que sea igual a un valor versus la alternativa de que sea diferente. La hipótesis nula de que μ1 menos μ2 es igual versus la alternativa de que sea mayor. Si no es igual, bueno, yo pienso que es mayor, ¿ok? Porque la experiencia le dice que es mayor, menor. O si no tiene idea, es primera vez que está haciendo el estudio, entonces simplemente plantee que es diferente. Fija su nivel de errores. Tercero, determina el test o prueba apropiado, que es por tabla. Y el test apropiado puede ser de una cola o de 2 colas. Y es por tabla, y dependiendo de los escenarios, será Z subcrítico o T subcrítico. Cuarto paso, la prueba observada con los datos muestrales, dependiendo de escenarios en que se encuentre, que eso lo van a anotar en el enunciado. Y por último, compara el muestreo, ¿ok? ¿Qué es lo que le está indicando el muestreo? Compara
el T sub 0, Z sub 0 con el obtenido por tabla para entonces decidir si aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Bueno, conocidas las varianzas, entonces, independientemente del tamaño muestral, es la distribución perfectamente normal y el estadístico de prueba. El proceso de muestreo será ahora, recuerden que en el caso de dos poblaciones voy a tener la diferencia de sus dos medias muestrales, la diferencia de sus dos medias poblacionales. Y ahora vamos a dos errores, ¿ok? Dos tamaños muestrales, dos desviaciones. La conocemos, perfecto. La utilizamos directamente. Pero si la desconocemos y la muestra es pequeña, una cosa que es desconocida, pero asumiendo que son similares, a plantearnos cualquiera de los tres sistemas de hipótesis, pero ahora la prueba estadística calculada con los datos muestrales, ok, esta es la prueba estadística con los datos muestrales. Si ahora este de Student, porque es desconocida y muestra pequeña, hay una gran variabilidad que solo la corrige la distribución aproximadamente normal de Student. Y entonces fíjense que cuando sean similares las dos poblaciones, la prueba estadística entonces te incluye una estimación común para ellas dos, y esa es una varianza común que se calcula de esta manera. Aquí es varianza, pero todo lo que le da al miembro derecho de la igualdad se le extrae la raíz cuadrada y obtiene esa estimación común. Y así calcula el T sub 0. Y lo compara con el obtenido por tabla. Pero si es desconocida y con que son diferentes, entonces ahora asume que la prueba estadística con los datos muestrales es tal cual. ¿Ok? Vamos a tener dos errores muestreo. Pero ahora este estudio, los grados de libertad se calculan de esta manera, tal y cual como se explicó en la teoría de la estimación. Esto es lo mismo. Para el caso que sean similares, se me olvidó decirles, los grados de libertad es N1 más N2 menos 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es todo lo correspondiente a la teoría de la decisión para dos muestras. Bueno, vamos a hacer el ejercicio y con eso se culmina el contenido programático de la unidad 3 y les queda una semana para el próximo jueves, que es la evaluación. Vamos a ver en estos 19 minutos que nos quedan, vamos a ver el ejemplo, voy a explicar el ejemplo que tienen en su práctica. Ahora obviamente tenemos dos situaciones distintas. Vamos a ver. Dos ingenieros expertos en patología de la construcción y control de calidad inspeccionan cierta edificación. ¿Ok? Las 12 observaciones, entonces fíjense ahora, punto y seguido. Ya terminó la idea. ¿Esta idea a qué se refiere? A una edificación completa y es un estudio en patología de la construcción. Ahora vamos a determinar de esa edificación para tratar de decir. Las 12 observaciones obtenidas por un primer experto tienen una media de 120 observaciones y las 8 observaciones obtenidas por el segundo experto tienen una media de 1,15. Punto y seguido, ¿ok? Aquí me están hablando de que son dos estudios. Un estudio 1 realizado por un experto en patología de la construcción y control de calidad y otro estudio 2 por otro diferente, ¿sí? Pero es una misma población. Y yo voy a comparar con cuál de los dos estudios, si hay alguna diferencia o no entre ellos y decidir. ¿Ok? Ya aquí me están hablando del muestreo. Es 8 y 1. Punto y seguido. Ya terminó esa idea del muestreo. Ahora me dicen, la experiencia anterior indica que estos ingenieros obtuvieron lecturas con varianza de 0, aproximadamente. Es decir, para este estudio ya se conoce la varianza. ¿Estamos de acuerdo? Aquí te lo está diciendo. Pregunta, ¿es significativa la diferencia entre estos dos resultados? Si yo tengo, no me voy a conformar con un solo estudio, sino que mando a hacer otro estudio, son dos. ¿Habrá alguna diferencia entre ellos dos? ¿Cuál será la hipótesis? Vamos a ver. Los datos ya los tenemos identificados. Tenemos que las varianzas son similares. 0,15
quiere decir que la desviación es 0,40 y tengo una desviación común para ambos estudios. Pero tenemos medias diferentes, 1,20 y 1,15. Ojo, recuerden que en el caso de dos muestras, o las dos muestras son pequeñas o las dos muestras grandes. No puede haber una gran pequeña porque, ojo, matemáticamente va a obtener un resultado, pero no es coherente. Porque aquí estamos haciendo muy bien la diferencia, la incorporación de Z o T. ¿Ok? La teoría muestra grande y muestras pequeñas. ¿Sí? No es lo mismo trabajar con una muestra grande en inferencia. En este caso son dos muestras pequeñas, una de 12 y otra de 8. No importa si pueden ser menores a 30, a las dos son pequeñas. Pero como es con la varianza poblacional, estamos en el escenario 1. No voy a utilizar T de estudio, voy a utilizar la distribución Z. Fíjense. Me están dando como dato las varianzas poblacionales. Entonces, si es dato, que las varianzas son 0,40 porque estudios similares ya lo tienen, ya se está partiendo de un estudio que ya se sabe, que ya se estudió y usted está continuando, ¿me entiende? Entonces, parte del hecho de que independientemente utiliza la Z. ¿Estamos de acuerdo? No importa que la muestra sea pequeña, igualmente la Z, que se equivocan. Se guían nada más con el tamaño muestral, entonces ese enunciado donde era conocido, entonces utilizan T de estudio, está malo. Es Z, el resultado es perfectamente normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienen que ubicarse aquí, por eso hice este resumen y lo expliqué. Y en cada encuentro lo explico. Conocidas las varianzas poblacionales independientemente del tamaño muestral, suponemos que Z tiene una distribución normal con media 0 y varianza 1, es decir, la prueba estadística en el proceso de muestreo. Entonces, vámonos al procedimiento de decisión. ¿Habrá alguna diferencia significativa entre ellos dos? Bueno, quiere decir que lo que voy a plantear es que la diferencia entre ellas, bueno, si no hay ninguna diferencia es 0, versus con la que sea diferente, ¿sí? ¿Habrá alguna diferencia significativa entre los dos estudios? Bueno, si yo logro probar que es 0, es porque no hay ninguna diferencia. Y cualquiera de los dos estudios es bueno, es valedero y es acertado. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, el ente gubernamental, bueno, puede tomar la decisión de elegir cualquiera de los dos. Él pruebe que estudios no hay diferencia entre ellos. Entonces, de significancia no me lo decían. Dice que por ninguna parte me están dando el criterio de alfa entre 1, puede ser 2, 3, 4 o 5. Vamos a asumir 1% de nivel de significancia o de error tipo 1 o nivel de equivocación del 1%. En el examen sí se lo voy a decir, obviamente, lo van a tener como dato en el examen porque si no voy a tener exámenes diferentes y no voy a terminar de corregir a tiempo. Y ya tenemos el tiempo en contra. Ajá. Definido el paso 1, el paso 2. ¿Cuál es el test apropiado? Bueno, si aquí es diferente, quiere decir que ahora es la prueba de dos polas. ¿Ok? La prueba de dos polas en la que el error tipo alfa se divide entre las dos. Si estoy asumiendo 1%, quiere decir que aquí es 0,5 y 0,5 para el otro lado. Quiere decir que voy a encontrar dos puntos críticos. Ajá. Vámonos. ¿Cómo encontré? Y ese es por tabla. El paso 3 es por tabla. Entonces ahora tengo un área alfa medio de 0,005. Vámonos a la tabla nuevamente. Ajá, la vamos a encontrar en la tableta negativo porque fíjese que los negativos llegan hasta 0,46. Quiere decir que el 0,05 lo voy a encontrar en esta tabla. ¿Sí? La primera tabla de los negativos llega hasta la mitad de la curva, ¿cierto? Entonces es 0,05. Con un solo cero, ¿cierto? No se confundan en eso. Ah, no, son dos ceros. Son dos ceros.
0,00. Vamos a buscar ahora esta área bajo la curva para encontrar el Z, ¿sí? Por tabla. 0,07, 15, 54, 51. Cualquiera de estos, cualquier área, totalmente. Vamos a elegir 0,09. Entonces, el estadístico es el Z es 2,5 con 8. Si obtienen el de 57, no hay problema. ¿Ok? Entre este y este no es mucho la diferencia. Ojo, no me pueden asumir que el estadístico de prueba es 3,37. Ahí sí es verdad que no, porque esa no es el área bajo la curva. ¿Ok? Puede ser 27 o al menos 2,58. No hay problema. Pero tiene que ser el área bajo la curva lo máxima a 0,05. Entonces elegimos menos 2,58 y como la curva es perfectamente simétrica, del otro lado encuentro el 2,58 positivo, ¿cierto? Porque las dos son iguales área y por lo tanto, si el eje de simetría es 0, de este lado tengo positivo y de este lado tengo negativo, ¿cierto? Eso ya está explicado también. Ya obtuve, estoy utilizando la prueba de dos colas y ya encontré en los puntos críticos que me separan las dos colas, que son la zona de rechazo, de el área de aceptación. Ahora me voy con la prueba a observar con los datos muestrales. Ahora, si estoy utilizando Z, entonces, ¿cuál es la prueba estadística? Aquí la tenemos. 0 es la diferencia de los dos estudios menos la diferencia entre esos dos estudios que estoy suponiendo que no hay diferencia. Entonces, es 0. Y tengo las varianzas y el N1 y el N2, ¿ok? Estoy utilizando Z. Aquí tenemos las dos medias restadas, 1,20 menos 1,15 menos 0, me va a dar esa misma resta, ¿cierto? Entre las dos errores de muestreo, ¿ok? Tengo las varianzas poblacionales, pero como es grande, las considero las mismas muestrales, la utilizo, o mejor dicho, las mismas muestrales son las mismas que fueron datos en el enunciado entre los tamaños muestrales. Resuelvo y encuentro que el Z sub 0 es 0,16. Comparo, ¿qué me está diciendo el muestreo? Él me está diciendo que Z sub 0 es menos 2,58 y 2,58 positivo. Total, 0,17 está cerca del 0. Quiere decir que se encuentra de aceptación con una probabilidad de el 0,99. Se concluye que entre esos dos estudios es 0. Entonces, por lo tanto, la hipótesis nula planteada. Hay diferencia. Luego se concluye entre los valores razonables tal que no existe diferencia significativa en los trabajos, porque ya demostré que la diferencia entre ellos es 0. No hay nada de diferencia. Son similares. Entonces, el ente gubernamental puede elegir cualquiera de los dos estudios. ¿Me explico? Así es como se toman decisiones en caso de población, estudios, en fin. Hasta aquí el contenido programático de la unidad 3. ¿Se entendió? Josué, ¿me escuchó? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tuve un poquito pérdida en el audio. Sí, ahora sí. ¿Alguna duda? Hasta aquí el contenido programático, jóvenes.
Hasta aquí la unidad número 3, fíjense que es sencillo. Van a tener 4 ejercicios. Uno de estimación y prueba de una media, otro de estimación y prueba de media, otro de error tipo alfa y beta, y un ejercicio puede ser una estimación o un cálculo de muestra. ¿Ok? 4 ejercicios y ya saben, la inferencia estadística se aplica en las dos pruebas. Y así va a ser el examen, las 2 preguntas. Teoría de la estimación. Primero estime y luego pruebe. ¿Estamos de acuerdo en lo que es 2 ejercicios de los 4? Ejercicio 1, un tamaño muestral. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, Josué? ¿Se entendió? Quedan 5 minutos. Si tiene alguna duda, para terminar. Todo claro. Ese sí significa que está claro. Los invito a realizar las actividades de control. Vayan a la literatura, vayan al libro, hagan ejercicios, practiquen, ¿ok? Recuerden que las matemáticas y las estadísticas se logra el éxito es practicando, aplicando la teoría, ¿ok? ¿Cuánta ponderación tiene el parcial? A este le habíamos dado un 30%. Sí, creo. Llevamos 55 más 3, 85. 30%. Tienen 4 ejercicios. Y el de la estimación hipótesis de 2 medias es el que vale más puntaje. ¿Ok? Entonces, fíjense que si no hay duda, voy a cerrar la unidad número 3 diciendo que de esto, de inferencia estadística, hay mucha bibliografía. Pero lo que es aquí es lo que incluye su contenido programático y lo más básico para este curso básico de estadística. ¿Ok? Esto del procedimiento. Incorporar la distribución muestral Z o T de manera apropiada. Es decir, teoría de muestras grandes y teoría de muestras pequeñas. ¿Cuándo saber que me están dando el dato poblacional? Perfecto. Incorporo la discreta y la tabla de la distribución perfectamente normal y la inferencia será perfectamente normal, ajustada, apropiada. Segundo, si no se conoce la varianza poblacional y la muestra sigue siendo grande, teoría central del límite y sigo incorporando la tabla de la distribución perfectamente normal. Pero si es desconocida y tamaño muestral pequeño, entonces hay una gran variabilidad, teoría de muestras pequeñas y tenemos que usar los grados de libertad para tratar de ajustarnos a una distribución perfectamente normal, ¿ok? Porque hay estudios en donde no se puede tomar una muestra grande. Ojo, para la estadística es preferible muestras grandes, representativas. Mientras más grandes son las muestras, más me acerco a la verdadera poblacional. Pero mientras más pequeñas, más me alejo. ¿Ok? Entonces, lo ideal es trabajar con muestras grandes, pero si no se puede por justificaciones de costo, sobre todo un estudio de suelo es costosísimo, un estudio de patología de la construcción también es muy costoso por los equipos que se utilizan, entonces la estadística te dice, no hay problema, utiliza la teoría de muestras pequeñas y ajustate a una distribución perfectamente normal a través de la T-de-estudio. De tal manera que el éxito de una inferencia estadística es incorporar de manera adecuada esos 2 tipos de distribuciones de probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Con eso yo cierro esta unidad. Espero que estudien y que mejoren las notas. ¿Estamos? Y para la unidad número 4, por favor, necesito todos entren a clase porque la evaluación para la unidad número 4, ahora vamos a aplicar todo lo que hemos visto, unidad 1, unidad 2, unidad 3, para poder crear un modelo probabilístico, ¿ok? Lo vamos a explicar a través de software directamente, cómo me lo ofrece el software y la evaluación hasta los momentos va a ser tipo taller.
Necesito que entren a clase para que entiendan la explicación. ¿Estamos de acuerdo? Para que entiendan los métodos de predicción y poder entonces cumplir con nuestro objetivo general, que es crear un modelo probabilístico para estudiar a la población. De eso se trata. Y al finalizar el curso, cada uno de ustedes debe estar en la capacidad de saber plantear un modelo probabilístico. Pero lo vamos a trabajar directamente desde las salidas de los software, SPSS y Microsoft Excel. Y posteriormente, pues lo incorporaremos con inteligencia artificial. De todos modos, inteligencia artificial sirve para corroborar lo que ya los software nos hacen, ¿ok? Y el mismo Microsoft Excel los hace. Con esto me despido, que tengan un feliz jueves, un feliz almuerzo y una feliz tarde. Voy a pausar la grabación y hasta el próximo jueves. Ojo, esta vez lleven su formulario, las fórmulas son más largas y no les voy a escribir en la pizarra.